Hola a todos y todas, soy Nico Deutsch Nadia Marino. y juntos, a través de este segmento del dicho al hecho, vamos a ir tocando y comentando varios conceptos de desarrollo personal para ver qué es lo que sucede, ¿no? Justamente de ese concepto a la acción y cómo poder llevarlo, ¿no? Un poco la idea de este espacio, que como bien dijo Nico, se llama del dicho al hecho. A mí se me abren dos vertientes, ¿no? Cuando pienso en esa frase, como bien saben, es un dicho popular que se remonta al año 1500, por lo que estuve averiguando, estuve leyendo sobre el tema. Y es un poco esto que nos pasa a veces de decir cosas, decir que vamos a hacer cosas, que vamos a poner en práctica ciertas ideas, pero que después en la práctica justamente hacemos agua, o sea, no lo podemos llevar a lo concreto, a lo real. ¿Y cuántas veces no nos pasa que decimos voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y después por inseguridades, por un montón de motivos, no se concretan? Entonces un poco la idea del dicho al hecho es mostrar eso, ¿no? Cuántas veces nos cuesta poner en práctica metas que Ujú. tenemos y también hablar del mundo de las palabras. Y acá es donde entra nuestro interés, ¿no? Con Nico, hablar un poco de las palabras, de su origen, de dónde viene, que hablemos de determinada manera, que llamemos a mate, mate, o sea, Ujú. para ir un poco entrando en cómo nos comunicamos, desde qué lugar nos comunicamos. Sí, y empezar a entender el poder del lenguaje, ¿no? El Ujú. poder de creación que tiene, el poder de la declaración, que hoy en día es algo que también está muy de moda, y particularmente ver la coherencia que hay entre lo que decimos y hacemos muchas veces, o lo que decimos y pensamos y sentimos, ¿no? Claro. Cuando hablamos de coherencia, o al menos yo cuando hablo de coherencia, me refiero a justamente ser coherente con lo que estoy pensando, sintiendo y haciendo en consecuencia. Muchas veces yo me he encontrado, ¿no? Diciendo tal cosa, pero que no estoy sintiéndolo realmente o lo estoy pensando. Es como que por dentro es A y cuando lo digo se expresa en B. Y por consecuencia no estoy siendo coherente de alguna manera, ¿no? O al menos esa es la coherencia también, podríamos decir. Es un tipo de coherencia. Entonces ahí aparece el concepto del compromiso también con lo que decimos, para mí, ¿no? Es decir, si yo me comprometí y dije que iba a hacer tal cosa, es hacerlo también. Y esto, Sostenerlo. tal cual, Mm. sostenerlo, llevarlo a la práctica. Y esto es algo que socialmente yo lo he observado mucho. No sé si es por una cuestión de cultura, de donde vivimos, pero realmente sucede mucho de no comprometernos con nuestras propias palabras, ¿no? No comprometernos con las palabras de los demás. Y ahí es donde, bueno, ocurre todo un caos en general en los vínculos, muchas veces también, ¿no? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas genera eso? Vos sabés que mientras te escuchaba pensaba en el espacio terapéutico. Yo soy terapeuta en biodecodificación y hago también tarot terapéutico. Y lo que sucede muchas veces es que hay una brecha muy grande justamente entre lo que la persona dice querer y lo que en realidad, las acciones que termina haciendo en pos de eso que supuestamente no quiere, incluso. Ujú. Entonces, fíjate ahí la incoherencia que hay y la falta de escucha. O sea, uno no se escucha a veces. ¿Qué palabra estoy utilizando? ¿Qué estoy diciendo en eso que estoy diciendo? Vivimos tan en automático que uno de los motivos quizás puede ser ese, ¿no? O sea, no nos detenemos a pensar si lo que yo digo, incluso en cuanto a metas y objetivos, sucede muchísimo también, como decíamos al principio. Yo digo querer una cosa y quizás mis acciones van para el lado contrario a lo que yo quiero. Entonces, bueno, ahí es donde hay que revisar el mundo de las palabras. Por eso es tan interesante, ¿o no, Nico? ¿Qué pensás? Sí, tal cual, Nadia, completamente de acuerdo con vos. Y tomo esta idea de irnos como para otro lado completamente distinto a lo que decimos, ¿no? Como esto que acabaste ahí de nombrar como idea. Y que yo desde el coaching esto lo aprendí a ver como justamente hay una coherencia internamente, ¿no? Que incluso somos inconscientes a esto, es decir, hay que aprender a registrar los pensamientos y las creencias que tenemos, porque todo eso es lo que realmente opera y es, como digo yo, el combustible real de cómo después nos comportamos, de las cosas que hacemos o que no hacemos, ¿no? Totalmente. Entonces, también venimos de una cultura, para mí, o de una sociedad que aprendimos el doble discurso, ¿no? Que es algo muy famoso muchas veces, que te dicen, hace esto,
y después vos ves que esa persona no hace lo que dice lo que a vos te exige, digamos, ¿no? Claro. Nos exigen algo, pero después esa persona no lo hace. Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Exacto. Hay otro concepto u otra Otro idea. dicho. Para otro segmento, pues. Entonces creo que ahí es donde realmente por sí es cultural y esto me parece importante recalcarlo porque está arraigado a un nivel inconsciente colectivo incluso, ¿no? Es como una forma en la que estamos acostumbrados a vincularnos. Es como nos quedamos más tranquilos sabiendo, bueno, yo le dije esto, incluso si después no lo hacemos, pero ya ahí nos quedamos tranquilos. Es como mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Y que obviamente eso después en el devenir trae muchas consecuencias. Y es el, ¿por qué me pasa esto? Y bueno, por algo te debe pasar quizás, ¿no? O por qué no me sale lo que quiero que me salga. Y porque hay algo ahí internamente que quizás no, yo siempre digo, ¿no? Tu ser no te está acompañando a eso que te gustaría hacer o tener, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí es a siempre transformar o modificar el ser, ¿no? Para que después sí poder ser consecuente con la palabra, y ahí traigo un concepto que es la impecabilidad de la palabra, ¿no? Que es uno de los 4 acuerdos toltecas, que es uno muy Muy conocido, la verdad interesante que es eso, sí. un librazo. Y justamente la impecabilidad de la palabra tiene que ver con el no pecado de la palabra, ¿no? Y con el poder sostener esa palabra en la acción, de alguna manera también. Claro. Y sostener esa palabra en el tiempo, ¿no es cierto? Porque a veces pasa que quizás alcanzamos cierto orden en eso que yo quiero, en eso que yo digo querer, y después se termina como distorsionando o termino flaqueando, ¿no? Decimos como que también un poco a veces pasa por tener dudas, inseguridades y demás, ¿no? O sea, me parece que acá es donde entran en juego, como dijiste antes, las creencias. ¿Qué creencias estoy sosteniendo Tal cual. para llegar o no a ese resultado? Porque muchas veces pasa que yo dentro de mi mundo, dentro de mi realidad, creo que no es posible. Ujú. Entonces yo de repente tengo X meta, pero no, eso no es para mí o eso es para unos pocos. Y bueno, bien sabemos que se puede. Acá no quiero ponerme New Age alentando con frases que a mí, gusto en lo personal, no me gustan o no me resuenan, pero sí es verdad que el poder del pensamiento positivo es clave acá como para enfocarnos en desde dónde, ¿no? O sea, el pensamiento positivo es un desde dónde yo tengo que encarar esa meta o ese deseo que tengo. Mm. Así que bueno, Wow. un poco eso. Sí, y acá es donde yo quiero como volver a esto de la sociedad, ¿no? Y recalcar que somos para mí, ¿no? Una sociedad mental. ¿A qué me refiero con esto? Es que estamos muy acostumbrados a vincularnos desde idealismos. Esto Ajá, a sucede ver. mucho en lo vincular, por ejemplo, en la pareja, que no, Sí. ese es el tema. En general, idealizamos mucho a la persona. Entonces, cuando idealizar, ¿qué quiere decir? Primero que generamos muchas suposiciones y expectativas sobre las personas y sobre Wow. los acontecimientos en general, ¿no? Te estás Situaciones. metiendo en un tema profundo, diría yo. Claro, pero con esto lo que quiero mostrar es Mm, que somos una sociedad mental desde ese lugar. ¿Por qué? sí, Porque todo está en ese espacio y nos cuesta a nosotros mismos observar los hechos. Los hechos ujú, muchas veces, que es otra frase, hablan más que las palabras para mí, ¿no? Siempre. Los hechos de las muchísimo. personas, los hechos de uno mismo. Sí. Entonces, a través de los hechos vos podés ver también Mm, qué tipo de persona es, y si es consecuente con lo que dijo. Eso es un ejercicio que hay que hacer primero con uno mismo para mí, ¿no? Registrarse uno, che, yo vengo diciendo hace 3 meses que voy a ir al médico y no voy. ¿Qué pasa ahí en el medio? ¿Qué es lo que está pasando, no? Que no lo estoy logrando hacer. Algo tan simple podría ser como ir al médico, ¿no? Por ejemplo. ujú. Ni hablar cuando es algo mucho más complejo, quizás. Entonces, desde ahí es que digo, somos una sociedad mental que todavía nos relacionamos desde las ideas, desde la palabra, justamente, como más desde el aire, sería como elemento desde la astrología, Tal y cual. la tierra ahí hace falta, ¿no? Como los hechos. Sí, bajarlo a lo real, a lo concreto. Recién dijiste algo que me quedé pensando en esto de la pareja y de lo ideal o la idealización que uno tiene a veces de la pareja, principalmente cuando recién nos conocemos con alguien, ¿no? Porque siempre aparece un poco esto de la expectativa de lo que el otro es, un poco también uno muestra la mejor cara, ¿no? Cuando uno conoce a Siempre, alguien, claro. mostramos la mejor cara, el mejor perfil, Todo color lo de que mejor, rosas. claro, es como el famoso color de rosas que después resulta ser que al cabo de unos meses, cuando ya quizás pasa la etapa de enamoramiento, decís, vos cambiaste. Y quizás no cambiaste, quizás siempre fuiste así y yo te idealicé.
Y acá es donde entra lo que vos mencionaste antes de lo que yo digo y lo que yo después hago. Porque Claro. de repente te puedes encontrar con alguien, o uno mismo puede ser así, yo voy a hacer tal cosa, o yo hago tal cosa, me dedico a, ¿no? Y nos generamos como un mundo de fantasía, que después en la realidad te das cuenta, che, no se condice lo que dice con lo que realmente, ¿no? Con lo que realmente es la vida de la persona. Por eso mirarles la vida, Claro. mirarle la vida a alguien, mirate tu vida también, ¿no? Siempre empezando por uno. Acá me gusta destacar eso, siempre tenemos que mirarnos nosotros mismos y cambiar nosotros, transformar algo en nosotros para que algo cambie afuera, ¿no? O sea, siempre desde ahí. Tal cual, la autorresponsabilidad, digamos, ¿no? De lo que queremos generar como resultados en nuestra realidad y en nuestra vida. Así que bueno, a través de este segmento la idea es poder ir tocando diferentes conceptos, ideas que en general sean populares, así, ¿no? Y poder empezar a encontrar cuáles son esos mecanismos o esas creencias que nos llevan a quizás no poder hacerlo un hecho, ¿no? De decir por qué queda en la palabra y no lo podemos llevar a la realidad, a algo concreto. Bien, para cerrar me gustaría hacerte una pregunta, Nadia, ¿no? Y hacérsela a todos los que nos estén escuchando y viendo. ¿Por qué pensás que en general nos cuesta convertir las palabras en hechos? Qué pregunta. Yo creo que hay como dije antes, hay una brecha, ¿no? En el medio, hay algo en el medio que sucede y muchas veces podría llegar a ser por una cuestión de inseguridad, inseguridad o falta de autoestima, ¿no es cierto? Creo que esto ya lo mencioné antes, pero vale recordarlo. Cuando tenemos ciertas metas, ciertos objetivos, automáticamente aparece el no puedo, porque entramos en un terreno desconocido. Entonces aparecen justamente las inseguridades y las creencias de no soy suficiente, esto no es para mí o esto me va a resultar muy difícil. Entonces ahí es donde aparecen los condicionamientos. Y para mí es la clave, estas creencias limitantes son la clave para mí de por qué no puedo llegar a concretarlo. Después de un tiempo y darme cuenta pasito a pasito de que sí puedo, porque en realidad todos podemos, se necesita quizás más tiempo, menos tiempo, pero me parece que todos podemos, eh, nos damos cuenta de que al final no era tan difícil. Mm. ¿No es cierto? Aparece esta cosa de yo lo vi gigante y en realidad era más chiquito de lo que yo lo veía. Tal cual. Pero bueno, a grandes rasgos parece eso. No sé qué opinás vos. Sí, ahí yo tomo esta cuestión del pasito a pasito. A mí me lleva esto al proceso, Claro, que yo creo que eso que está en el medio, ¿no? Entre lo dicho y lo hecho, es ese proceso, lo que ocurre en el medio. Hay un proceso, hay algo de lo cual en general no estamos acostumbrados a observar o a parar a observar. Y es ese proceso el que muchas veces, algo que hoy es muy normal es ver, o al menos quizás también es algo que siempre sucedió, pero yo observo mucho que admiramos a alguien de las metas que ha cumplido, los objetivos que tiene, pero no sabemos valorar el proceso, tal que cual. lo que pasó, las frustraciones quizás, porque no es que le habrá salido de la primera, pero ahí hay todo un recorrido, hay todos estos pasitos que para mí ahí es donde tenemos que aprender que ahí aparece la tierra, ¿no? Digo, de esta sociedad mental a que haya más tierra, es todo ese proceso, ¿no? El pasito a pasito para llegar a eso y hacer que ese dicho o esa declaración que en algún momento se hizo o se dijo, se concrete en algo real. Eso también, el proceso, el tiempo va a ser relativo a lo que uno diga, ¿no? Obviamente. Si yo me digo, bueno, me voy a hacer una casa, bueno, ahí el proceso va a ser más largo quizás que otra cosa, ¿se entiende? Pero el proceso en sí ocurre y es algo de lo cual yo los invito a que presten más atención, ¿no? A ese caminito, a ese pasito a pasito, Al recorrido. al recorrido. Porque lo que estás mencionando es un poco ver el resultado nada más. Exacto. Y ver solamente el resultado te pierde de vista todo este recorrido que la persona, uno mismo hizo para llegar a. Y ahí también aparece una cuestión idealizada, ¿no? Mirá todo lo que tiene esta persona, mirá lo que generó, mirá lo que logró, pero claro, de repente nos dimos cuenta que atravesó un montón de inseguridades, desafíos, miedos, incomodidades, ¿no? Porque Y hacer algún cambio, aprendizajes, totalmente, todo eso lleva al aprendizaje, sí, sin ni hablar. que en definitiva es eso.
Y en definitiva, la propuesta del dicho al hecho es poder mostrar Sí. esto, los procesos que ocurren entre las palabras y las acciones y los hechos, ¿no? Todo eso que pasa en el medio, lo que nos pasa en el medio, Ujú. y ver y poder aprender a gestionar ese proceso y a disfrutarlo, porque en definitiva yo creo que lo que nos llevamos, incluso cuando cumplimos una meta, es todo ese proceso, todo lo vivido. Eso es lo que creo que en definitiva tiene mucho más valor a veces que incluso el resultado mismo, ¿no? Que Tal es un cual. instante más que suma al proceso, por Ujú. supuesto. Sí, tal cual. Aparte, la vida sin metas no es vida, ¿no? La vida sin metas no es vida, tal cual. Eso es lo lindo, el proceso, el tener esa meta y ese objetivo que te va dando vida, te va dando eh, ese incentivo para seguir, para continuar. Genial. Si te gustó el contenido, no te olvides de suscribirte al canal, de compartirlo con tus amigos y conocidos. Darle like. Y nos vemos todas las semanas con un nuevo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.